tengo excelentes noticias. Aunque la mayoría de nosotros vamos o hemos tenido hemorroides en alguna oportunidad de nuestra vida, ellas pueden y deben prevenirse y se pueden en general tratar en tu propia casa y de forma natural. En esta charla voy a contarte qué son las hemorroides y por qué ocurren. Te voy a contar los síntomas peligrosos, por ejemplo, el tipo de sangrado y cuáles son las consecuencias, también las trombosis que se producen en las hemorroides, pero lo que más vamos a hablar es cómo prevenir y tratar de forma natural en tu casa. Te voy a contar los mejores alimentos que van a evitar la constipación, el estreñimiento, el estar seco de vientre, lo cual va a producir que aumente la presión en tu recto y que las hemorroides surjan. Te voy a contar también cuáles son los peores alimentos que producen todo lo contrario. Te voy a contar sobre suplementos, sobre laxantes, sobre bebidas, pero también sobre esta curiosidad. Hay ciertas posiciones y ejercicios que pueden prevenir la formación de hemorroides, sin dejar de lado el tratamiento como los baños de asiento, las cremas, las cirugías y mucho más. Hoy vamos a hablar de todo sobre hemorroides. Yo soy el Dr. Juan Ignacio Beller. Empecemos, pero antes contame cuál fue el video que más te gustó hasta ahora. ¿Qué son las hemorroides? Las hemorroides son simplemente venas que están en el recto y que se han hinchado. Ahora, ¿por qué se hinchan? Las causas son en general por aumento de la presión en el recto. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente porque te constipas, porque sos una persona estreñida, que le cuesta ir de cuerpo o va con poca frecuencia. Y créeme, esto tiene mucho que ver con los alimentos, ya te voy a contar sobre esto. Pero además las hemorroides también pueden ocurrir porque pasas mucho tiempo sentado. ¿Sabes dónde? Principalmente en el inodoro. Hay muchas personas que les gusta leer en el baño. Esto no es recomendable porque puede aumentar tu riesgo de hemorroides. Y por último, lo inevitable, el envejecimiento, que debilita los músculos de la zona y produce que las hemorroides se formen con más frecuencia. Ahora, yo puse cuidado e hicimos este dibujo acá, porque los síntomas de la hemorroide pueden ser muy molestos, pero en muchos casos ni siquiera sabes que tenés una hemorroide. ¿Sabes por qué? Porque existen dos tipos. Una hemorroide interna, donde vos no vas a sentir nada en general, ninguna molestia, ni picazón, ni absolutamente nada, pero pueden sangrar. Y hemorroides externas, que son esas que se pueden ver y palpar. Cuando vos te vas y te secás o te limpiás la zona, vas a sentir un pequeño bulto, como si fuera un globito. Ese globito puede doler, puede irritarse, puede picar constantemente y puede sangrar, pero también se puede trombosar. Más adelante te cuento los peligros de estos signos. Ahora, déjame que te hable del más importante, el sangrado. Siempre que vos tengas un sangrado rectal o vómitos con sangre, es muy importante que sepas cuándo puede ser grave. Las hemorroides por lo general sangran poco. Vos lo que vas a notar es que al limpiarte en el papel higiénico quedan pequeñas estrías rojas de sangre. O en el inodoro vas a notar que quedan pequeñas estrías rojas mezcladas con la materia fecal. O simplemente cuando tirás el inodoro se va a teñir de rosado porque una pequeña gota de sangre tiñe el inodoro. Esto en general tiene que ver con las hemorroides y en general no es grave. Sin embargo, siempre que sospeches o tengas hemorroides, consulta al médico con seguridad. Pero eso no es lo mismo que el sangrado grave que te voy a contar después, que puede hablar de otras enfermedades. Entonces, si tenés esto, pensá en hemorroides, aunque pueden ser otras causas. También podés notar que cuando te limpias la zona, te duela un poco. Eso es otro de los síntomas. Ahora, lo más importante de todos, como más del 50% de nosotros tenemos o vamos a tener hemorroides, es muy importante que seas consciente de lo que comes, de lo que tomás y de algunos ejercicios que haces. Entonces, alimentos. Para evitar ser constipado y que la constipación aumente el riesgo de hemorroide, necesitas comer entre 25 y 30 gramos de fibra. ¿Escuchaste bien? Fibra. La mayoría de nosotros no llega a este porcentaje. De hecho, las mujeres deberían comer entre 20 y 25 y los hombres entre 25, 30 y 35. Ahora, ¿cómo podés llegar fácilmente a esta cantidad? Fíjate, mirá solamente estos alimentos aunque podés buscar otros. El poroto, la soja y las lentejas, una sola taza por día, tienen entre 10 y 14 gramos de fibra, más de la mitad de lo que necesitas. Una manzana, una pera, ambas con piel, un mango mediano, tienen entre 3 a 5 gramos de fibra.
1/5 de lo que necesitas por día. Te comes 2, llegas a 2/5, es decir, a más del 20% de lo que necesitas por día. Si te gusta la ciruela pasa sin cáscara, media taza, contiene entre 6 y 8 gramos, es una barbaridad. Pero además cosas más sencillas, la avena tiene muchísima fibra, el arroz integral, una taza, que no todos comemos una taza por día, tiene entre 3 a 5 gramos si es integral. Si es arroz blanco, 0,5, es decir, nada. Lo mismo con los fideos integral, el pan integral y otros alimentos, siempre que sean integrales, tienen fibras. Recordá, frutas, verduras, por ejemplo la papa, una papa mediana, tiene 3 a 4 gramos de fibra, esto es mucho. Fíjate, con un poco de poroto, algunas frutas y verduras, ya llegás a los 20, 25, 30 gramos y esto va a permitir muchos beneficios. La fibra no solo evita la constipación porque aumenta el volumen de la materia fecal, la hace más blanda y le permite desplazarse mejor por tus intestinos, sino que mejora la calidad de las bacterias que tenemos en los intestinos. Se supone que estas bacterias pueden aumentar la capacidad de nuestro sistema inmunológico, mejorar nuestro estado de ánimo, mejorar la digestión de muchos alimentos. Entonces, la fibra no solo sirve para la constipación, la fibra puede disminuir la cantidad de colesterol que absorbemos, la fibra puede mejorar el colesterol malo, la fibra puede hacerte perder peso. Tenemos muchas clases sobre esto, entonces no comas solo para evitar la constipación y disminuir las hemorroides, come por todos estos beneficios. Ahora, ¿qué pasa si no podés consumir suficientes fibras? Simplemente porque te cae mal la avena, porque te hincha y demás. Es la hora de hablar de suplementos y laxantes. Por ejemplo, el Psyllium, por ejemplo, el mucílago, por ejemplo, laxantes como la vaselina o el lactulón son laxantes suaves. Muchos de nosotros pensamos que el laxante puede hacer acostumbramiento, entonces que cuando dejamos de tomar nos vamos a constipar. Esto no ocurre así. Los laxantes suaves son buenos, pueden prevenir la formación de hemorroides, pueden aumentar el volumen y disminuir la consistencia de la materia fecal, mejorando su avance, disminuyendo la presión en el recto y disminuyendo la formación de hemorroides. Fundamental. Ahora, siempre recetado por un médico. ¿Por qué? Porque hay laxantes que son muy potentes y que son peligrosos porque lo que hacen es una reacción muy violenta en nuestro intestino, produciendo diarrea abundante, incluso pueden lastimar a nuestro intestino. Entonces no te automediques, pregúntale a tu médico si es recomendable y en general empezar por laxantes suaves, a menos que tengas una condición. Ahora, lo que bebemos también puede aumentar las hemorroides. Nosotros sabemos que los alimentos picantes, el alcohol y otros alimentos, como por ejemplo los alimentos con mucha grasa, pueden aumentar la constipación y pueden irritar incluso a nuestro intestino. Esto puede llevar a la formación de hemorroides. En cambio, beber suficientes cantidades de agua puede disminuir la constipación. Es decir, siempre que hagas un ejercicio, lleva tu botellita de agua y toma. ¿No te gusta el agua sola? Ponele un poquito de romero, ponele medio limón o un limón entero, ponele canela. Todas estas opciones son muy saludables y pueden mejorar tu organismo. Mantenerte hidratado, bien hidratado, reponer las cantidades que necesitamos por día, mejora la función del riñón, mejora la función del corazón, mejora la estética de la piel, esto ya lo hemos hablado, pero también mejora tu tránsito intestinal. La hidratación es fundamental. ¿Con qué? Con agua. Agua. ¿Qué más podés hacer para evitar las hemorroides? Acá yo te puse posiciones. ¿Sabías que cuando vamos al baño, cuando vamos al inodoro y nos sentamos, estamos presionando ciertas venas de la zona y aumentando también la presión por la posición que estamos en nuestra zona rectal? Bueno, si pasás mucho tiempo sentado en el inodoro, si sos de las personas que leen y pasan horas y horas o mucho tiempo en el inodoro, vas a aumentar el riesgo de tener hemorroides. No te aconsejo esto. Por otro lado, sabemos muy bien que ejercitarnos, cualquier tipo de ejercicio, bajar las escaleras, caminar al trabajo, andar en bicicleta, nadar, correr, puede mejorar tu tránsito intestinal, además de mejorar tu calidad de vida, tu estado de ánimo, tu salud. Recordá que tener músculo o desarrollar el músculo es un órgano que va a absorber el azúcar, te va a ayudar a disminuir el colesterol, te va a desinflamar. Fundamental hacer otros tipos de ejercicio. Ahora, ya probaste con todo. ¿Qué más podés hacer si ya tenés hemorroides? Si ya tenés hemorroides tenés que exagerar esto que hablamos, pero también existen algunos tratamientos, algunos que podés hacer en casa. Los famosos baños de asiento, ¿funcionan? La verdad es que sí. Es decir, si vos tenés una hemorroide, duele, pica o arde, lo que podés hacer es poner un pequeño balde, una pequeña tina con agua tibia.
sin agregarle jabones, sin agregarle sales. Algunas personas le agregan manzanilla para que desinflame, pero yo te recomiendo agua tibia. Sentarte ahí, sumergir la zona rectal ahí durante 10 a 15 minutos por 2 a 3 veces por día durante varios días. Esto tiene varios beneficios. El primero, va a aumentar el flujo que llega, el flujo sanguíneo, y a mejorar ese flujo en esa vena hinchada. Incluso puede tener efectos antiinflamatorios. También puede relajar los músculos de la zona, produciendo disminución de la presión. Entonces los baños de asiento es algo que podés hacer en tu casa y pueden mejorar. Ahora, también existen cremas y cirugías. Por ejemplo, hay cremas de venta libre que tienen corticoides o que tienen algunos anestésicos como el lidocaína, que se aplican en la zona, deshincha, disminuye la picazón, disminuye algunos síntomas. Sin embargo, especialmente las cremas con corticoides, yo prefiero que te lo recete tu médico, porque podés exagerar en las cantidades y aparte también porque siempre que tengas hemorroides debes evaluarlo con un médico. A veces las cirugías son necesarias. Existen distintos tipos, por ejemplo la ligadura, donde se pone una bandita elástica y se hace que la hemorroide pierda su irrigación y luego se caiga. También existe la escleroterapia, donde una inyección se aplica a un químico que lo que hace es secar y cicatrizar la hemorroide. También existe la cirugía láser, entre muchas otras. Es decir, tratar las hemorroides es posible, en especial cuando son peligrosas y están complicadas. Existen dos peligros básicos para la hemorroide. Una, trombosis, coágulo, es decir, que un coágulo se impacte en la hemorroide o quede o se forme y que se inflame. Esto va a generar dolor, molestias en la zona, puede hincharse y puede ser peligroso. Las hemorroides trombosadas son las que más síntomas dan y muchas veces requieren de cirugía si nosotros dejamos que eso quede así, que eso esté. Por eso es muy importante que ante la duda, ante dolores frecuentes, ante irritación, ante mucha sangre al limpiarnos, consultemos porque podemos tener una hemorroide complicada con un trombo o un coágulo. El otro síntoma o signo de alarma es que la cantidad de sangre sea marcada. Por ejemplo, si vas de cuerpo y defecas mucha sangre, eso probablemente no sea una hemorroide o sea una hemorroide muy complicada. Tal vez el sangrado venga de otro lado. Si las heces, la materia fecal, es de color negro, alquitranado, eso también es un signo de alarma. Muchas veces las hemorroides también se pueden complicar, aunque esto no es tan frecuente, con anemia. Por ejemplo, vos vas perdiendo pequeñas cantidades de sangre todos los días, en especial las mujeres que además menstruan, y esto puede predisponerte a tener anemia. Por eso yo te recomiendo, siempre que dudes de tener hemorroides, hace todo esto, pero también consulta al médico. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.